Y hay otros que son mixtos, es decir, llevan información de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Pero decíamos entonces que son 13 pares y todos se definen, ojo, con un número ¿qué? Romano. Entonces, si don Rafa Mariño entra a este salón, el primero, como huele, él lo percibe, o sea que uno, que es el olfatorio, es sensitivo. Lo que estemos proyectando, él lo percibe, sensitivo. Y el 8, lo que estemos hablando, también lo percibe. O sea que sensitivo es el 1, el 2 y el 8. Pero son mixtos el 5, el 7, el 9 y el 10. Pero no olvidemos que como ya hablamos de sistema nervioso autónomo, el parasimpático tiene una porción ¿qué? Craneal, y la porción craneal es el 37.910, mientras que los nervios mixtos es el 57.910, o sea que quito el 5 por el 3 y me da la porción craneal del parasimpático, o reemplazo el 3 por el 5 y me forman los nervios mixtos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? O sea que esta ayuda mnemotécnica nos ayuda bastante. Adelante, Andresito. ¿Aló, maestro? Hola, ¿son qué? Motores. Entonces, el 3, ¿cómo se llama? Oculomotor, cuarto. ¿Será motor o será mixto? No olvide que el 0, ¿cómo se llama? Terminal. Terminal. Entonces, el terminal se activa cuando llega la pubertad. O sea que esta es muy importante para despertar la libido o deseo sexual y mantener la especie hacia el futuro. O sea, este tiene que ser sensitivo. Bien, entonces vamos a estudiar primero los sensitivos, luego los mixtos y por último los motores. Y vamos a dar el sensitivo, el 0 de 1. Vamos a adaptar primero por hacia adentro, adentro, hacia afuera. Bueno, pero y la cabeza se ubica dentro del craneal. Pero la pregunta es, bueno, ¿y quién forma la cavidad craneal? A eso lo estamos muy bien en la anatomía 1. Pero forman varios huesos. ¿Cuáles huesos están ahí? Ah, este primero, mira. El número 12 corresponde al occipital. Impar, parietal par, interparietal par, frontal par, temporal par, un hueso lagrimal par, cigomático malar par. Pero por debajo existen otros huesos impares. Y aquí los vemos. Pues esta es la cavidad craneal por ventral, miren. Y en ella está, en amarillo es el occipital. Mire el cuerpo, que en latín es base, base occipital, cóndilo del occipital, apófis yugular o paramastoide, fosas condilia, agujero hipogloso, agujero magno. El base occipital se continúa con este que tiene forma de mariposa. Cuerpo de la mariposa, que es el esfenoides, tiene preesfenoides, posesfenoides. Estas son las alas del esfenoides. Este huesito en azul es hueso temporal. Por lo tanto, las alas del esfenoides tienen unas alas temporales y unas alas orbitales. Agujero yugular rasgado la cero. Bien, pero
transparencia, miren, y a esta hago un corte a nivel, ¿sí? Entonces voy a ver de arriba hacia abajo, y al mirar de arriba hacia abajo voy a ver este hueso. Este hueso, quien separa la cavidad craneal de la cavidad nasal, es este hueso llamado etmoides, que forma el septo o tabique nasal, y está formado por un cuerpo o porción vertical, el cual se proyecta dentro de la cavidad craneal formando el cristagalli, y en la cavidad craneal y en la cavidad nasal el cornete medio o cornete etmoidal, y unas porciones horizontales llamadas anas, de donde ubicamos las fosas olfatorias, y al lado de las mismas se encuentra el agujero etmoidal de la fosa palatina craneal. Pero ¿qué más vemos aquí? En el piso de la cavidad craneal, miren. En el piso de la cavidad craneal entonces está el hueso occipital, miren, el base occipital, base esfenoides, preesfenoides, posesfenoides, con todos los agujeritos que conocemos en anatomía 1, y por aquí van a salir todos los nervios a través de dichos agujeros. Sin olvidar que en el piso de la cavidad craneal existen 3 fosas a nivel. Primero la más alta, segundo la más ancha, tercero la más larga. Alta, ancha, larga. Alta a nivel del hueso etmoidal. La más ancha a nivel del hueso esfenoides. La más larga a nivel del hueso occipital. Y en la tercera fosa, que es la más larga, existen 3 agujeritos a nivel. El primero para el puente, el segundo para la médula oblongada y el tercero para la médula espinal. Macroscópicamente estarían así. Bien. ¿De cuál nervio? El olfatorio. El nervio olfatorio. Lo corto por la mitad. Y al cortarlo por la mitad, una concha dorsal, cornete dorsal o hueso dominado dorsal, concha media, concha ventral. Pero este es el hueso etmoides que acabamos de hablar, ¿se acuerdan o no? Y no olvidemos que nosotros decíamos que el hueso etmoides se proyecta en la cavidad nasal formando el cornete medio etmoidal, y allá en la cavidad craneal formando el cristagalli. Este es del hueso etmoides. Bien, pero resulta que a estos huesos lo recubre una membrana mucosa, y esa membrana mucosa, al cubrirlo, lo que va a hacer es que tapiza la cavidad nasal. Esa cavidad nasal nos va a dividir la cavidad nasal en 2 porciones. Esta porción dorsal es estrictamente olfatoria. La dorsal es estrictamente olfatoria y recibe el nombre de membrana pituitaria, y la membrana basal la membrana ventral es respiratoria, es decir, que cuando entra el aire, lo vamos a ver luego, por la coana anterior, cavidad nasal, y por la posterior, por la membrana mucosa ventral. La dorsal se llama membrana ¿qué? Pituitaria. Y en esta membrana pituitaria es donde nace el nervio ¿qué? ¿De quién estamos hablando? Olfatorio. Pues aquí está el cuerpo de la neurona. De aquí el dendrita. ¿Sí me siguen o no? De aquí hacia atrás viene el axón. Dígame si sí o no. ¿Perdón? Entonces, el cuerpo de la neurona se encuentra a nivel de la membrana pituitaria, pero este berriondo axón, miren,
fosas olfatorias. O sea, el gorrión no absorbe. ¿Los ven o no ven? ¿Perdón? Dígame. Listo. Entonces, ahí termina el axón. Y al terminar este axón, al origen, ahí viene el axón, a las fibras que terminales de ese axón. Y hace sinapsis. ¿Con quién? Con otra neurona. ¿Cómo vamos ahí? Bien. ¿Dónde está la otra neurona? Entonces, aquí hay otra neurona. Cuerpo. Aquí vienen las ¿qué? Las dendritas que hacen sinapsis con la anterior fibra terminal del axón. Dígame si sí o no. ¿Perdón? Y a partir de aquí va el axón de esta neurona. Solo que se vienen dos axones. Uno medial y uno lateral. Pero como está en sistema nervioso central, es el nombre de tracto, fascículo, folículo, cipillas olfatorias. Una medial y una lateral. Es decir, esta lengüetica donde viene la sinapsis, las lenguas de zapato se llama bulbos olfatorios. Desde la membrana pituitaria, donde está el cuerpo de esa neurona, hasta aquí, de ahí para allá es periférico. Por eso el axón en periférico se llama ¿qué? Nervio. Y de ahí hacia atrás, sistema nervioso central. Por eso se llama tracto, fascículos, folículos, olfatorios. Adelante, Juancito. ¿Claro o no? ¿De dónde es periférico? A partir de las fosas olfatorias o los olfatorios. ¿De dónde es central? De ahí para acá. De ahí para allá, como es periférico, es la neurona motora inferior, el chino. ¿Se acuerdan o no? De aquí para arriba es la neurona motora superior. O sea, el papá, dígame si sí o no. Bueno, anote. Coloque osmia. Osmia. ¿Qué traduce osmia? Olfación. Hay animales que tienen hiperosmia. ¿Quiénes tienen el olfato muy desarrollado? El cerdo. El cerdo tiene más desarrollado el olfato que el perro y el gato. Por eso ellos ven una lombriz en el piso, 2 metros, y saben perfectamente dónde viene y ya llega. Son muy dóciles andantes. Hiperosmia. Unos que tengan de poco olfato desarrollado. Hiposmia. Y otros que tienen pobremente o no tienen olfato. Anosmia. ¿Cuál es? ¿La sabes? Todo lo que toca es riquisísimo. ¿Por qué? Por agentes infecciosos, ¿como cuál? Si acabamos de pasar esa epidemia que perdemos el olfato. COVID. Lo segundo es por cigarrillo, ya sea como fumadores activos o fumadores pasivos. O tercero, con la edad. Los perritos, imagínense un frente de 18 años, que es un pecado contra la naturaleza. Es como un humano estar de 140 años, ya que hace aquí. ¿No? Ya en relación a otros. A la era de cristal, la población de cristal. En consulta venga, doctor, es que el animal, si le pongo el pollo, no lo come. Pero si lo pongo en la boca, ahí sí lo devora. ¿Qué perdió? ¿Pero qué se desarrolla? El gusto, comer. Pero cuando somos viejitos nos gusta todo lo dulce. ¿Sí? Sufrimos cuando nos bebemos. O de los niños. ¿Cómo nos fue con el olfatorio? Entonces no se lo olvide, ojo en los perritos viejitos. Vienen muy flaquitos, es que el animal no come, pero la pregunta es,
¿Será que tienen problemas de olfato? Pues coloquen el pollo, la carne en la óptica y ahí empiezan a degustar. ¿Todo bien o no? Bien, listo el olfatorio. Segundo, óptico. Óptico. Sensitivo, motor o mixto. Sensitivo, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Lo escuchó? Óptico. Entonces mire aquí. Entonces aquí yo tengo el globo ocular. No hemos visto, ya luego vamos a hacer ese tema, que es la anestesiología. Pero aquí está el globo ocular y la capa nerviosa del ojo se llama retina. De la retina viene el nervio periférico central. Periférico. Entonces, ¿y dónde está el cuerpo, la neurona? El cuerpo está en la retina. Viene el axón, dígame si sí o no. Y ahí va el axón. Claro, mire. El globo ocular está dentro de la órbita ósea. Y la órbita ósea aloja al globo ocular y los músculos que lo circundan y permiten su movimiento. O sea que aquí va el nervio óptico. Dígame si sí o no. Entonces el nervio óptico va a buscar fosa ptericopalatina rostral, fosa ptericopalatina craneal. ¿Sí o no? Listo, entonces va a buscar la fosa ptericopalatina craneal y a través de la misma busca el segundo agujero, llamado agujero óptico, ahí debajito. Se mete por el agujero óptico, míralo acá, ¿lo vemos o no? Y se mete a la cavidad craneal, pero ojo, cuando llega a la cavidad craneal, este que voy a pintar me van a ayudar. ¿Es el nervio óptico derecho o izquierdo? ¿Perdón? ¿Para dónde está viendo el animal? Para arriba, o sea que le quité el techo, ¿sí o no, colegas? Entonces llega allí el berriondo. Miren. Miren esto. En el perro, atención, el 75 de estas fibras se dan por el mismo lado derecho y el 25 se dan por el lado izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Decusar. Decusar. Y ahora viene el izquierdo, mismo. Se va 75 por este lado, 25 por el otro, y el izquierdo se va 75 por el mismo lado, 25 por el otro. Y en el gato es 65 y 35. Ojo, por eso vamos a ver ahora cuando venga la respuesta motora cómo es la contracción de las pupilas. Cuando los dos nervios llegan y se entrecruzan, forman una estructura en forma de X llamada quiasma óptico. ¿Vamos bien o no? O sea que aquí tiene que haber otro cuerpo en la neurona. Y a partir de ahí se continúa como cintilla o tacto óptico derecho, cintilla o tacto óptico izquierdo. Cintilla, neurona motora superior. Nervio, neurona motora inferior. ¿Es claro, sí o no?
O sea que de ahí para afuera es periférico y después del quiasma es central. Dígame. Súper. Mira lo que voy a hacer, mire. Yo alumbro con la linterna, mire. Al alumbrar, vale la redundancia, porque voy a alumbrar con un bombillo, con una espelma, ¿sí o no? Entonces, por la vía sensitiva entra esa luz, ¿sí o no? Y arranca retina, nervio óptico, hasta ahí, neurona motora inferior o periférico. Quiasma óptico, neurona motora superior o sistema nervioso central, cintilla o tracto óptico, ¿sí o no? Y nosotros vemos el central, se va para el lóbulo frontal, para la vista no discriminada, no detallada, cuerpo geniculado medial, cuerpo cuadrigémino o colículo rostral, lóbulo occipital, vista discriminada o detallada. Procesa la información y viene una respuesta motora. Este se llama reflejo, que es ahí, pupilar directo, o reflejo de deslumbramiento. Creo que alguna vez hemos ido en un carro y de repente viene una tractomula de frente con luces llenas y uno queda por un momento ciego. ¿Sí o no? ¿Aló? Sí. Porque sopapo me casca la mula y me echa para el otro lado. Claro. Bueno, entonces miren, que cuando yo alumbro este ojo, este tiene que contar eso. Ahorita vamos a ver la respuesta motora. Miren, ¿quién hace que se cierre la pupila? ¡Ay, fue madre! El parasimpático. Porque es automático. ¿Cuál? Ya lo vimos. El óculo. O sea que la respuesta motora es por el óculo motor. Pero no olviden que es que el nervio en el quiasma se entrecruza, viene en la decusación. Entonces, cuando yo alumbro con la linterna, no solo se cierra ojo, que se llama, no solo se cierra el respectivo ojo como reflejo directo ipsilateral, sino que también se contrae el otro, reflejo contralateral o consensualmente. Se cierra este, pero el otro también. Eso es lo correcto. Si no, estamos en problemas. Díganme si sí o no. Bueno, ¿está listo ahí? ¿El qué? ¿Qué nervio? Entonces nos vamos para el siguiente. Acústico o vestíbulo coclear. Auditivo, acústico o vestíbulo coclear. Auditivo, acústico o acústico. Bueno, ¿todo bien? Sí. Borré, entonces voy para... Este es el oído. De aquí para afuera es el oído externo, oído medio y oído interno. Y en el oído interno viene este que es el laberinto óseo, formado por canales semicirculares, vestíbulo, caracol, canales semicirculares, vestíbulo y caracol. Y aquí llega entonces el nervio vestíbulo coclear, una ramita llega al vestíbulo y maneja el equilibrio. Y otra ramita, miren, llega al caracol y maneja la audición. Entonces se llama, por eso se llama vestíbulo coclear. Entonces es una pintura bien bonita. Esta es la rama ¿qué? Vestibular, muy bien. ¿Y esta es la rama qué? Coclear. Vestíbulo coclear. Pero si yo me acerco y cojo solo este, mire, ¿el laberinto qué? Óseo, entonces voy a ver este, mire. Y en esa voy a verlo bien bonito, mire. ¡Ay, madre! Mire, el laberinto óseo, en ellos los canales semicirculares, donde está la rama vestibular. ¿Qué maneja? El equilibrio. La rama coclear, ¿qué maneja? La audición. Entonces, es supremamente importante. Hoy por hoy tenemos una enfermedad que se ha vuelto muy común. Vamos a la gente que va por donde el otorrino porque tiene una ¿qué?
Ayúdenme. ¿Cómo se llama la enfermedad del oído interno? Laberintitis. ¿No es laberintoso? Por la polución ambiental y todo, colegas. Entonces, aquí está, en esta que es la huella ósea o huella timpánica. ¿Se acuerdan que nosotros la cogíamos en anatomía donde se movía? ¿Qué era la porción qué? Petrosa. El nervio va a salir, vale, sale de la parte interna, o sea que aquí está el oído, miren. Aquí está el oído interno. Y de ahí sale el estrato acústico. Miren aquí el octavo, ¿sí lo ven o no? Salió y se mete a la cavidad craneal. Y al meterse a la cavidad craneal, pues obviamente va al encéfalo. Y al irse al encéfalo, va a llegar, no bien, cabeza, rostral craneal, a la parte craneal del cuerpo trapezoide. Y se mete dentro del romboencéfalo. Dígame si sí o no. ¿Aló? El redondo nervio es clave. Mire la porción vestibular cuando se daña. Pues ya no puede. Entonces, escúcheme. Esta es la porción vestibular, ¿sí o no? Entonces miremos que no puede caminar en línea recta y presenta eso llamado nistagmus. Hay caminar en círculo, torneo cerrado y opistótono, la cabecita se voltea. Y la rama coclear pasa eso. ¿Qué pasó? No escucho. Mi abuelita me decía en los contrarios, ¿sí se acuerdan del 80? Torneo, mire la cabeza a medio lado, opistótono, y ojo con esto, nistagmus. Hay dos tipos de nistagmus, vertical y horizontal, míralo ahí. ¿Todo bien o no? Pero, cuando se lesiona la porción coclear, ¿bien o mal? Bien. 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 Y vestíbulo coclear. ¿Como nervios qué? Sensitivos. Ahora vamos para los mixtos. Entonces, mixtos, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces voy a empezar de adentro hacia afuera. Vamos a sacar este redondo que es clave. Este nervio es, pero una belleza lo que funciona. Entonces no olvidemos que el 25 es el puente, ¿sí o no? De los brazos del puente sale el nervio, el quinto, trigémino. Tiene tres ramitas, la más chiquita es la oftálmica, luego sigue la maxilar y la más grande la mandibular. Ayúdenme, chiquita. Oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Cuál es la más grande? Mandibular. ¿Cuál es la más chiquita? La oftálmica. Pero nos aprendemos lo siguiente. La rama oftálmica es únicamente sensitiva. En cambio, la maxilar también es sensitiva. Y la mandibular sí es mixta. O sea que el nervio, ¿por qué es mixto? ¿Por qué rama? Por la mandíbula. Entonces, voy a coger la rama oftálmica, como es sensitiva, ¿de dónde a dónde va? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De afuera hacia adentro. Entonces, pillen, colegas. Estos músculos que están aquí son músculos del globo ocular. Pero si yo coloco la T, o sea, el arco cigomático, hay unos músculos que están por fuera del globo ocular, se llamarán extraglobulares, pero están por fuera del arco cigomático, o sea que se llamarán extraglobulares extrínsecos. Y hay otros que están por fuera del globo ocular,
pero entre la órbita ósea se llamarán extraglobulares intrínsecos, donde está el oblicuo ventral, el oblicuo dorsal, lo retiré para ver la glándula lagrimal, recto ventral, recto dorsal, recto lateral, recto medial, lo vemos en anatomía 1, y entre el nervio óptico y separando los rectos viene el retractor del globo ocular. Pero ahora pillen, de estos músculos extraglobulares intrínsecos, el 29, en dirección de los brazos del puente va la rama oftálmica, o sea, y llega al ganglio de Gasset. En el ganglio de Gasset es donde salen las ramitas. Entonces, ¿esta es qué? Sensitivo. Pero ¿por dónde entra a la cavidad craneal? ¡Ay, jue madre! Recuerda, el agujero esmoidal, el óptico, pasó nervio óptico, hombre, por la fisura de la fosa pterigopalátina. ¿Todo bien o no? Ahora vamos para el maxilar y lo voy a estudiar de adentro hacia afuera, pero es desde el punto de vista mnemotécnico, didáctico para entender, y luego hacemos el recorrido como es que debe ser. Entonces está el agujero esmoidal, el óptico, fisura orbitaria y redonda. Entonces yo quiero que miren aquí, mire, este es el trigémino, rama mandibular, rama maxilar, y esta blanquita es la rama oftálmica. O no se deben confundir, porque aquí el doctor Pedro Povesco cometió un pequeño errorcito. ¿Cuál pareciera que fuera más grande? La maxilar, antes que la mandibular. Pero no, la mandibular es más grande que la maxilar. Entonces aquí viene la rama oftálmica. Ahora voy a coger entonces, pero no olvidemos que es didáctico, porque no es así. Este es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Entonces, la rama maxilar, mire, nace de los brazos del puente. ¿Sí lo vemos o no? ¿Aló? Pasamos a la parte ventral de la cavidad craneal. Entonces busca la fisura, perdón, esmoidal, óptico, fisura orbital y redondo. Por el agujero redondo sale la rama maxilar del trigémino. ¿Vamos bien o no? 5 solitos. Estamos por lateral. Mire esta belleza. Entonces, míralo aquí. Sale por el agujero maxilar de la fosa pterigopalatina craneal, luego busca la fosa pterigopalatina rostral y en ella el agujero. Aquí cometió un error. Aquí va el nervio maxilar. Busca la fosa pterigopalatina craneal y sale por el agujero redondo. Se va, busca la fosa pterigopalatina rostral y en ella el agujero maxilar. Se mete a la canal maxilar. Sensibilidad a los molares maxilares, allá por dentro, y sale como nervio infraorbitario a llevar la sensibilidad a la cara. Recuerde que en mi caballo conozco el lacial y le doy unas vueltas, ¿sí o no? Y hasta que eso queda al teque. Entonces se va la información por el nervio infraorbitario, luego nervio maxilar y llega al puente. Va la información al encéfalo y ¿qué dice el caballo? Me quedo quieto porque me puede romper el labio. Entonces no emite la respuesta motora por la rama maxilar, no, es sensitiva, mandibular tenista. Entonces ahora sí, ¿cómo es el recorrido? Cara por rostral, diástema dorsal, nervio infraorbitario, pasa a la canal maxilar como nervio maxilar, ¿sí o no? Sale por la fosa pterigopalatina rostral a través del agujero, listo, maxilar. Busca la fosa pterigopalatina craneal y en él el agujero redondo. Se mete hacia la cavidad craneal y termina. Dígame si sí o no. ¿Perdón? Ahora sí vamos para la rama mandibular del trigémino. Esa redonda mixta, la más grande, la más fuerte, la más topocha, la más robusta, la que yo no debo tocar. Nace en los brazos del puente craneal. Pero mire, ¿por dónde sale la cavidad craneal? ¡Ah, jue madre! Entonces miren aquí. Era 22, agujero yugular rasgado de acero.
Por rostral tiene tres escotaduras, carotidia, oval y espinosa. Ella sale por la parte rostral del agujero yugular rasgado lacero por la escotadura oval. ¿La ven ahí o no ven? ¿Aló? Súper. Y ahora pila. Mire, el 38, hombre. ¿La rama qué? Maxilar, o sea, rama oftálmica, rama maxilar, rama mandibular. Salió de la cavidad craneal por la parte rostral del agujero yugular rasgado lacero. Y de ahí, atención, miremos para dónde va. Medio que mandibular. Y el objetivo de este redondo medio es que busque el agujero mandibular, se mete a la canal mandibular, inerva los monares mandibulares y sale como nervio mentoniano a llevar la inervación a la parte rostral y ventral de la cara. Pero antes de meterse a la canal mandibular, miren, nos dan estas ramitas. Y estas ramitas van para los músculos de la masticación. ¿Vamos bien o no, colegas? Y nos da una ramita para ayudar a manejar los 2/3 posteriores de la lengua. Por eso ese nervio es importantísimo, colegas. Miren, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Díganme si sí o no. ¿No escucho? ¿Qué sí? Pues nervitis de trigéminis. ¿Qué le llama la atención ahí? No escucho. Apaga esa rochera. ¿Se me jodió la rama? Ser un científico porque mire, el animalito no puede cerrar el maxilar inferior porque hay parálisis de los músculos de la masticación, pero usted le coloca el alimento en la boca y él pasa. ¿Parálisis de qué? De tiempo. Entonces el alimento él no puede coger la croqueta, la mastica y la pasa. ¿De qué? Si es licuado se lo come. ¿Sí o no? Algo. Bueno. ¿Qué otro hemos visto? Parálisis del trigémino, me faltaba uno. Otra vez. Hijo de pucha, miren eso. ¿No le duele? Sí, le duele. O sea que, ¿qué? Toca el ojo, no siente nada. Ay, pues madre, ¿quién lleva la sensibilidad de el párpado y la nariz? La rama oftálmica del trigémino. O sea que se hace una parálisis de la rama oftálmica del trigémino. Otra vez. Ahí va la rama oftálmica, ¿sí o no? Eso, la izquierda nada, la derecha sí. Muy bien. Tocamos el ojito, mire, está caído el párpado totalmente. No hay producción de lágrima, ojo seco, pero no le duele. Bueno, ¿qué? Ahora vamos a hablar del 7. Se llama facial. Ah, no, pero sí me faltó aquí una cosita. Desde su origen hasta llegar al cerebro, tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan
las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea de arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esta migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Estado acústico bien adecuado. Eso sí es. Cuando hay parálisis del trigémino, se le conoce como trismo, que es la imposibilidad de abrir la boca, o sea que se queda con contracción de la mandíbula, la rama mandibular. Y eso pasa en el tétano. Puede tener una bacteria que se llama Clostridium tetani, y ella produce un popis que se llama toxina, y esa toxina es que los músculos se contraen. Se les va olvidando. O sea que de aquí ya sabemos, ustedes van a ver un perro con la boca abierta, ¿qué dicen? No puede entrar. Parálisis del trismo. ¿Dónde voy a buscar? Necesito una resonancia magnética. ¿De qué? Pues donde nace el trigémino. ¿Y dónde nace? En el puente. ¿Y el puente es parte de quién? Usted no puede ser. Entonces, ¿qué solicito? Resonancia magnética de uno. ¿Qué viene? Una masa. Ahora, lo fácil fue el diagnóstico. ¿Y ahora qué hacemos? Rezamos. Pues ya, es otra temática. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos para el facial. Vamos a sacar el facial de puros machos. Sí, apenas me quedan 10. La médula. ¿Dónde, por favor? 7. Parte rostral del cuerpo trapezoide. Pero miren, el 7 y el 8 nacen del cuerpo trapezoide. Y son pero llaverías, son uña y mugre. Ahora lo berraco aquí, ¿quién es la uña? ¿Quién es el mugre? ¿El 8 qué es? Auditivo, acústico, vestíbulo coclear. ¿Pero es sensitivo, motor o mixto? Sensitivo. Es el mío. ¿Ustedes conocen las garrapatas? Las garrapatas se suben al perro, a la vaca o al caballo, incluso al humano, y las redondas son como cuando aprendimos a manejar, solo se vamos a echar delante. Y entonces la garrapata se metió y quedó allá la membrana timpánica con 6 u 8 patas moviéndose, y resulta que ella iba con en sí, está embarazada. Entonces va y hace la oposición allá, 300 garrapatas chiquitas moviéndose en esa membrana timpánica. Ya vieron el recorrido, ¿no? Se ve el desespero para el pobre perro. Entonces, como hizo la oposición e hizo popis con sangre, ahí están las bacterias para aprovechar, entonces causa una otitis externa. Si hay una otitis externa, el cuerpo tiene que buscar la manera, el sistema nervioso, que no pase otitis media. Y si pasa otitis media, ya estamos en problema, porque de ahí a la otitis interna en medio paso, e inmediatamente entonces afecta la rama vestibular y el problema de equilibrio.
Y si yo tengo problemas de equilibrio, no puedo buscar la comida y tomarla, no va a morir. Entonces el organismo tiene que bloquear eso. ¿Cómo hace el organismo para evitar que pase de otitis externa a otitis media y de otitis media a otitis interna? ¿Qué se le ocurre? ¿Con el auditivo? No, porque es que este rápido de información de qué es allá. Cuando un perito llega a un humano con una infección del oído, no le dice al médico, doctor, tengo un dolor de cabeza en mi oído, pero no abro la boca. Alguien tiene que bloquear la articulación temporomandibular. Y para bloquear la articulación temporomandibular, tiene que ser una vía sensitiva o motora. Entonces, de adentro hacia afuera. Entonces, como este y este son llaverías, pues este, el 7 es mixto o no. Claro, entonces este berriondo le da la manita. Entonces, mire, ¿por dónde sale? Los pares craneales realmente todo el mundo le tiene miedo para estudiarlo, pero no hay que cogerlo con calma y antes que aprenderse de memoria es entenderlo. Que aquí está la hulla ósea, hulla timpánica, oído externo, oído medio, oído interno. Meato acústico externo, meato acústico interno. 7 y 8 van de la mano, pero es que el 8 se queda aquí, ¿sí o no? Entonces, el 7, mire, cuando pasa por el oído, mire, aquí está la rama vestibular del auditivo, la rama coclear del auditivo. Ah, yo soy facial. Venga, hay una ramita motora. Tome, que usted ya vería mío. Le da una ramita motora para que si hay problemas bloquea la articulación temporomandibular a través de la rama motora. Entonces da esa ramita. Una vez que dio esa ramita, mire, entonces sale por este agujero. Y este agujero tiene estilo y está bajo la apófisis mastoide. Se llama agujero estilomastoideo. Pero recuerde que cuando vimos neurología yo les expliqué el 10º par craneal. ¿Sí o no? Y dijimos que salió el 10º. Oiga, mire, yo tengo que mantener la vida porque soy autónomo. Venga, le doy una ramita a usted. Aquí los dos nos llevamos. Este es miso y este también. Por eso el autónomo, si se daña el voluntario, este sigue trabajando, pero como le da la gana, a un ritmo diferente, pero va a hacer un trabajo. Entonces salió, mire, por el agujero estilomastoideo y de una ramita que se anastomosa con el vago. Qué berraquera, ¿no? Para irse facial, cara. Esta belleza, cara. Entonces sale por mediana la glándula parótida y cuando ubica el borde anterior de la misma, sigue su recorrido hasta la parte media del músculo macetero donde se ven dos ramas. Esta acompaña la 28 llamada arteria labial mandibular, la rama se llamará rama labial mandibular y la 42 acompaña la 30 llamada rama labial maxilar. O sea que el facial da la rama labial mandibular y labial maxilar mixtas. Pero antes de emitir las dos ramas terminales, que es la labial mandibular y la labial maxilar, me da dos ramitas. La primera se llama rama auricular palpebral y la segunda se llama rama cervical del facial, que lleva la sensibilidad al músculo cutáneo del cuello. Ayúdenme, ¿este nervio cómo se llama? Facial. Rama. Ramas terminales. Labial mandibular. Labial maxilar. Ramas colaterales. Oreja y ojo. Auricular palpebral. Y rama cervical del facial. Eso lo hemos estudiado en anatomía 1. Pero miremos esta belleza y yo estoy seguro que ustedes me van a ayudar aquí. ¿Qué está aquí? Ay, el nervio cutáneo, nace de cartílago caniniforme, reparación de anatomía 1. En el cuello, nervio cervical.
nervio cutáneo, el músculo cutáneo cervical o cutáneo del cuello, va para acá, músculo cutáneo facial. Cuando pasa el cutáneo cervical a cutáneo facial, forma el cutáneo platisma, músculo parótido auricular. Luego él se continúa como músculo cutáneo homobraquial, cutáneo torácico. ¿Quién lleva la inervación al músculo cutáneo cervical? La rama cervical del facial. La rama cervical del facial.